En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 5 del verso 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios Todopoderoso, Dios que es un Dios de misericordia, que Él nos ha regalado una gran bendición, el poder estar con esta vida, el poder amanecer y despertar. Al recibir todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado, pues le damos gracias al Señor. Gracias por la salud, gracias por la fuerza, gracias por los problemas, gracias por las enfermedades. Hay que darle gracias al Señor por todo lo que hemos pasado en este día y pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos regale su Santo Espíritu para poder entender su palabra. Fíjese bien, el Evangelio, hoy un Evangelio difícil, un Evangelio difícil. No es difícil de escucharlo, no, difícil de ponerlo en práctica, fíjese muy bien. Hoy escuchamos un evangelio difícil no de escuchar, sino difícil de ponerlo en práctica. Y esto es lo que hoy vamos a meditar. Fíjese muy bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder un día llegar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos muchas cosas. Necesitamos desprendernos, necesitamos despojarnos, necesitamos, ¿sí? Necesitamos practicar en nuestra vida lo que el Señor nos pide. Y eso es lo que muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nadie nos lo ha predicado. Hoy el Señor nos da la oportunidad de escuchar. Si ustedes, oiga bien, si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿dónde está la recompensa? ¿Dónde? Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿dónde está la recompensa que el Señor ha prometido? Fíjese muy bien, ¿cómo es nuestra actitud? Ahora los cristianos, ¿sí? Nos estamos comportando, fíjese muy bien, como los paganos. Como que ya no se distingue, ¿verdad? Si soy cristiano o soy pagano. ¿Por qué? Porque nos estamos comportando, nos estamos igualando a los paganos, cuando realmente dentro de los cristianos y paganos tiene que haber una diferencia. Si usted así lo quiere, mi respeto para usted. Pero la palabra de hoy nos enseña que nosotros, ¿sí? Ahora nosotros los cristianos, ¿sí? Nos estamos comportando como se comportan los paganos, ¿sí? Como los fariseos. ¿Cómo se comportan los fariseos? Como los publicanos, fíjense. ¿Cómo son los publicanos? ¿Cómo es el comportamiento de ellos? Así mero nos estamos comportando nosotros. Y no nos queremos comportar como Jesús lo dice en su palabra, como Jesús nos lo invita en su palabra. ¿Qué debemos hacer como cristianos para poder un día recibir esa recompensa prometida por el Señor? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Hacer lo que Jesús nos enseñó.
o nos enseña cada día en su palabra. ¿Cómo es posible, fíjese bien, cómo es posible que dentro de la iglesia hay hermanos, hay cristianos que tienen enemigos? ¿Usted conoce algunos de ellos? ¿Usted ha visto alguno de ellos? ¿O usted está viviendo esa situación? Que en la propia iglesia, ¿m? Que en la propia iglesia hayan cristianos que tienen enemigos. ¿Cómo es posible? Eso es verdad. Se vuelve enemigo del catequista, se vuelve enemigo del coordinador porque no hacen lo que usted quiere. O el coordinador se vuelve enemigo de los demás porque no hacen lo que quiere. O el catequista, o el sacerdote, fíjese bien. Pero en fin, ¿cómo es posible que eso pase? ¿Cómo es posible que dentro de nuestra casa tengamos enemigos? ¿Es así o no es así? ¿Qué dice usted o es mentira? ¿Cómo es posible que no solo en la iglesia, sino que también en nuestra casa tenemos enemigos? La nuera está dentro de la casa como un enemigo de la suegra. El yerno está como un enemigo de la suegra o del suegro. Los hijos están como enemigos de los padres. Los padres están como enemigos entre ellos mismos. Esposo contra esposo están de enemigo. Todos, fíjese bien, todos. ¿Cómo es posible que dentro de la familia hayan enemigos? ¿Cómo puede ser eso? Y eso es lo que hoy el Evangelio nos viene a enseñar. Fíjense, los paganos, cómo actúan los paganos. Los paganos se insultan, los paganos se agreden con palabras violentas, los paganos se dan a golpes, los paganos se tratan muy mal, los paganos se amenazan, los paganos hacen muchas cosas. Y también los cristianos, ¿sí? Que no se quieren quedar atrás, hacen también lo mismo. ¿Cómo es posible eso? Hoy el reclamo del Evangelio, hoy el reclamo de Jesús en el Evangelio nos dice que esta palabra es para nosotros. Muchas veces cuando escuchamos la palabra decimos, ay, esta palabra, este Evangelio es para mi hermano, es para mi mamá, es para mi papá, o dice la mamá, es para mi hijo. ¿Cómo no está aquí para escucharlo? No, este Evangelio es para todos. Para todos, no podemos buscar a quién se lo ponemos. No, es para todos este Evangelio. No es solo para papá, no es solo para mamá, no es solo para mi hermano, no. Fíjese bien, Dios nos mandó un ejemplo de santidad, Jesucristo. Y por eso quiere que seamos santos, dice el Evangelio. Jesús nos envió a su Hijo. Imagínense. Nos mandó un ejemplo, alguien que vino, que fue criticado, que fue escupido, que fue bofeteado, que fue calumniado, lo pusieron hasta la corona en su cabeza, una corona de espina. Imagínense el ejemplo que nos mandó Dios a su Hijo Jesucristo. Imagínense. ¿Para qué? Porque Él quiere que todos seamos santos. Ese es el propósito de Él. Y por eso el Evangelio dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Antes solo se amaban entre amigos, pero entre enemigos no se podían tener esa relación. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Mire, ¿cómo lo dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, en su verso 59 y 60. ¿Qué dice el Evangelio? Dice, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos.
Amen a sus enemigos. Mire lo que hizo Esteban. Mientras era apedrado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Esteban, que tuvo una muerte así apedrado, todavía le dice al Señor que no le tenga en cuenta ese pecado que ellos cometieron con él. Por eso el Evangelio dice: amen a sus enemigos, ámenlo. Y aquí nos da el ejemplo, cómo San Esteban, mientras era apedrado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Esta es la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra, a que amemos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos agreden con palabras, a aquellos que nos mientan la mamá, a aquellos que hablan mal de nosotros. Amemos a ellos. Fíjese muy bien. Amen a sus enemigos. Recen por ellos. Compartan con ellos. ¿Cómo es posible que dentro de la familia hayan familias que no se hablan? ¿Cómo es posible? Porque nadie se los ha dicho que es un pecado. Y el Evangelio hoy lo dice: cómo nosotros debemos llegar un día al reino de los cielos, cómo debemos nosotros alcanzar esa salvación, cómo nosotros debemos que hacer ese ejercicio. Por eso decía al inicio, un evangelio muy difícil de ponerlo en práctica, fíjese bien. Mire cómo lo dice en Levítico. Levítico capítulo 19, en su verso 18. Mire cómo lo dice el Señor. Levítico 19, 18. Mire, no te vengarás, no te vengarás, ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. No te vengarás de aquel que te ha hecho daño. ¿Qué dicen hoy las personas? Dicen: yo perdono, pero nunca olvido lo que me hizo. Aunque, mujeres, si tu esposo te dejó con 3 hijos, te dejó por otra mujer y te quedaste sufriendo, sacando adelante a tus hijos, no debes de vengarte. No debes de decir: me las va a pagar. Conmigo no va a jugar, me las va a pagar porque me las paga. El Señor dice: no te vengarás ni guardarás rencor. Amen a sus enemigos. Hazle un bien al quien te hizo un mal. Así vamos a ir practicando el Evangelio en nuestra vida para poder un día alcanzar esa salvación. Amar a los enemigos. Por eso dice Levítico 19, 18: no te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos. Si tu vecino es un enemigo para ti, si él tiene una necesidad, ayúdalo. Ayúdalo, porque el Señor dice: amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Solamente así nosotros vamos a estar alcanzando un día la salvación, como lo hizo el Maestro, como lo hizo el Señor y como lo hizo Jesús. El Señor nos enseña, nos muestra un ejemplo de su vida. San Esteban también nos muestra lo mismo, que él está practicando lo que Jesús le dejó enseñado. Él está practicando, ¿sí?, lo que la iglesia a él le estuvo enseñando, que debe de amar a sus enemigos incluso hasta la muerte.
San Esteban murió y murió pidiendo perdón y que no los tomaran en cuenta el pecado de los hombres. Y por eso, hoy, ¿qué hace la gente? El hombre se quedó con 5 hijos y la mujer se fue con otro hombre. Y dice el hombre, te perdono, lo perdono, pero no lo voy a olvidar lo que me hizo. El Señor dice, no te vengarás, no pienses como los paganos, piensa como el Señor lo dice en el Nuevo Testamento. Piensa, no actúes como el Antiguo Testamento lo que hacían los demás. Gritaban, los paganos gritaban, se rasgaban, se amenazaban, en fin, un montón de cosas. Pero el Señor dice, no, amarás a tus enemigos. Hazle un bien a tus enemigos. Hazle un favor, dale de comer, dale agua a tus enemigos. Fíjese muy bien cómo lo dice el Señor. Por eso, en Romanos, fíjese muy bien, ¿qué nos dice Pablo a los romanos? Escuche cómo lo dice el Señor en Romanos, capítulo 12, su verso 20. Oiga cómo lo dice. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Eso es lo que estamos hablando. Y lo está diciendo las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Se los está diciendo. Dice y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Esto es lo que nosotros tenemos que vivir, practicar en esta Cuaresma. Conviértete y cree en el Evangelio, porque del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Pero las obras que practicamos y que vivimos de corazón, esas obras nos esperarán ahí arriba. Eso es, mucha gente se preocupa por lo terrenal. Mucha gente se preocupa y dice, me las hizo y me las va a pagar. El Señor dice, no, está equivocado. Actúan como paganos. Por eso es una tristeza que como cristianos tenemos problemas dentro de la misma iglesia. Que como cristianos tenemos problemas dentro de la familia. La palabra del Señor nos invita, la palabra del Señor nos llama a que nosotros veamos este cambio, a que nosotros nos vayamos preparando. Fíjese muy bien. Por eso dice en el verso 14, capítulo 12, verso 14 de Romanos, dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros. Vivamos alegres. Si es tu enemigo, perdónalo, ámalo, comparte, dale de tomar, dale de comer. Si tienes, invítalo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos en esta Cuaresma. Tratar de hacer el ejercicio, despojándonos de todo eso. Orar para que nuestro espíritu se fortalezca y que haya una conversión en esta Cuaresma. Fíjese muy bien, por eso dice, vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal, como lo hacían los paganos, como lo hacían los del Antiguo Testamento. Dice, no devuelvan a nadie mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Mía es la venganza. Entonces, por esa razón, la palabra del Señor nos dice que nosotros no podemos estar arreglando problemas. No podemos estar vengándonos, no podemos decir a la vuelta, al rato me las pagas. No,
Dejémoslo en las manos de Dios. Dejémoslo en las manos del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, por esa razón, por eso el Evangelio hoy nos invita. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿dónde? ¿Dónde está su recompensa? ¿Qué recompensa va a recibir? ¿Qué premio va a recibir si usted ama solamente a los que lo aman? No debemos amar a los enemigos, no debemos oponernos, no debemos de hacer lo mismo que hacen ellos. No, solamente los paganos hacen ellos, solamente los paganos se despellejan, solamente los paganos se agarran a golpes, solamente los paganos hacen sus justicias, pero el cristiano tiene que ser diferente. Fíjese muy bien. Por eso Dios quiere que seamos santos. Dios nos invita a la santidad. Dios nos llama a la santidad, fíjese bien. Por eso, en la primera carta de Juan, fíjese muy bien, el Evangelio nos explica, y por eso San Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, en su verso 20, oiga qué dice el Señor. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿De qué nos sirve ir a la iglesia, darnos golpes de pecho y decir, Señor, estoy arrepentido, Señor, perdóname, Señor? De nada, dice, si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo es que nosotros decimos que amamos a Dios que no lo vemos? Y al prójimo, al hermano que vemos, no lo amamos. Eso es lo que dice San Juan. Dice, si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La palabra del Señor es claro, queridos hermanos y hermanas. Nos invita, nos llama a la santidad, practicando, dejando toda esta vida que nosotros tenemos acostumbrado a actuar como paganos. ¿Sí? El Señor nos invita, el Señor nos pide que nosotros seamos diferentes como cristianos. Que si tenemos problemas, si hemos ofendido, vayamos y pidamos perdón, vayamos y disculpémonos, hagamos las paces. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos pide, porque dice, si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, yo creo en Dios, por Diositito que creo en Dios? Mucha gente, pero ¿cómo va a creer en Dios si realmente el que está a su lado no lo habla, no lo saluda, no ama, no lo quiere, no lo respeta? ¿Sí? ¿Cómo va a amar a Dios que no lo ve? Y al que está ahí, que lo toca, que lo puede saludar de manos, que lo puede hablar y le puede contestar, no ama y no lo perdona. Pero hay gente que hasta mienten a Dios. Hay gente que dice de veritas que sí, amo a Dios. Y aquí dice, pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Fíjese muy bien la palabra del Señor. Entonces, por eso dice el Evangelio que estamos leyendo, si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Fíjese muy bien. Esta es la invitación que el Señor hoy nos dice. Esta es la invitación
que el Señor hoy nos lo deja a través de su evangelio. Esa es la invitación que Dios dice. Por eso, la palabra del Señor, hermanos, en San Juan, fíjese muy bien, vamos a ver el evangelio de San Juan en su capítulo 8, en su verso 44. Fíjese muy bien. ¿Qué dice el Señor en el evangelio? San Juan 8, 44 dice: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Esto es cuando nosotros queremos engañar, ¿sí? Eso es cuando nosotros hacemos mentira y decimos que creemos en Dios, pero no creemos. Amamos a Dios y no amamos a los hermanos. No perdonamos a nuestro enemigo. No perdonamos a los que nos hacen mal. No perdonamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, dice que la verdad no está en nosotros. Por eso dice, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Eso es lo que el Señor dice, que cuando nosotros tratamos de actuar como paganos, cuando nosotros tratamos de vivir como paganos, eso es lo que nos pasa. La verdad no está en nosotros, fíjese muy bien. Eso es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Bien, vamos ya finalizando el video, pues dejando la invitación para que cada uno de ustedes se suscriba y comparte, porque compartir es evangelizar. Invitados para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde y nos protege, que Él sea el único que lleve esta semilla de la palabra para que crezca y dé fruto en nosotros. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lámpara para mis pasos es tu palabra, luz en mi camino, dice el Salmos. Entonces, por esa razón, hoy nos deja esta invitación el Señor a vivir para poder un día llegar al reino celestial. Si usted quiere hacerlo, adelante. La invitación es para todos. La invitación es para todos, todos. No solo para católicos, para paganos, para otras congregaciones. La invitación es para todos. A que busquemos a través de las Escrituras la invitación y cómo debemos prepararnos. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.